Habíamos dejado al padre Félix y su incipiente comunidad en aquella pues pequeña casa que los Álvarez y Casas les habían prestado en la cuarta calle de Santa Teresa en el centro de México, pero pues era un lugar también no apto. Lo que habían tenido pues de gracia era que habían podido ya llevar el Santísimo y tener ahí su pequeño sagrario, pero Monseñor Ibarra pues pensaba que la situación política estaba tan difícil que tenía que vigilar de una manera más pues cuidadosa todos los pasos que iba dando la pequeña congregación, porque aquello era como una pequeña plantita que apenas estaba despuntando. El padre Félix con su fuego quería ya salir a hacer pues una propaganda vocacional, a motivar a los muchachos a ir, pero ¿a dónde iba? En plena persecución. Entonces Monseñor Ibarra le dice, no, mire padre, espérese, no es prudente, ni tampoco es prudente que estén viviendo aquí. La villa es un lugar de mucho trafique de gente, y ese lugar de la calle Santa Teresa en el centro tampoco les convenía. Entonces les va a buscar un alojamiento más seguro, que eso pues estaba por verse, porque en México en ese momento no había nada seguro. Entonces él, a través de pues de los ayudantes del arzobispo de México, que era don José Mora y del Río, que había sido compañero y era muy amigo de Monseñor Ibarra, el arzobispo de México, pero que se encontraba en San Antonio en el exilio por la revolución, pues él arregla ahí con sus allegados de que le pudieran prestar la casa que el arzobispo tenía en Tacubaya, en las afueras de la ciudad en aquel entonces, ¿no? Ahora está absolutamente agregada a la ciudad, pero era como una especie de casa de descanso, una casa solariega grande, con arcos, que tenía 2 pisos. Y entonces, pues, por carta le preguntan al arzobispo, el arzobispo accede gustosísimamente a dejarle la casa, y entonces se van a dar a esa casa de Tacubaya. También el arzobispo de Guadalajara, ¿se acuerdan aquel Monseñor Orozco Jiménez que había encontrado al padre Félix Aguilar? Pues también se hallaba él en La Habana. No había seguridad, y Monseñor Ibarra, que estaba escondido en la Ciudad de México, pues sabía que el padre Félix era un sujeto muy buscado. Primero, extranjero. Los extranjeros tenían prohibido hacer cualquier actividad religiosa en México. Y segundo, Ibarra era muy buscado también. Entonces, tenían que andar con mucha cautela. Bueno, desde luego que estos primeros pasos que van dando, pues eran muy hacia adentro. Ustedes imagínense que eran días enteros en donde estaba solo el padre Félix con aquel muchachito Moisés Lira y con el padre Domingo Martínez. Pues ¿qué harían? Tener un horario estricto, adoración, meditación, Vía Crucis, rosario, pues estaban poniendo unas bases. Conchita no podía comunicarse para nada con ellos y sufría. Y también, pues el padre Félix tampoco podía andar en ningún lado. Conchita le va a escribir al padre Félix esta carta. Yo creo que ni para su alma debo meterme directamente, pero sí le prometo con toda fidelidad seguir hasta la muerte pidiendo por usted al Señor. Bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos visto en el capítulo pasado que Monseñor Ibarra le dijo, no, espérense, a ver, la prohibición que hicieron en el Vaticano la interpreto yo, porque a mí me dejaron interpretarla, y él la interpretó con una gran libertad. Ustedes comuníquense todo lo que necesiten comunicarse. Y entonces Conchita le asegura, todos mis sacrificios de cuerpo y alma serán pocos en su favor y en la de su obra. Yo sé que ahí, en la congregación que estaba recién fundada, será un semillero de santos. Ahora decimos, te lo pedimos, Señor.
Felices los que se formen en esa escuela. Y ahí saldrá la luz y las direcciones para las obras y para muchas almas. Entonces Conchita tiene claro que todo su ser y su quehacer está en función de la misión. Ya en otros cursos hemos estudiado cómo la personalidad de Conchita se entiende desde el prisma de la maternidad. Y ahí la está ejerciendo todo el tiempo. No puedo ir, pero me desgasto en favor de ustedes, como una madre lo hace siempre por sus hijos. Pero pues Monseñor Ibarra está al tanto, él era muy minucioso, cuidaba todos los detalles, le daba instrucciones al padre Félix, el padre Félix que había tenido la experiencia fuerte de la desobediencia del padre Mir con Monseñor Ibarra. Entonces él se propuso, y además era su carisma, obedecer fielmente las instrucciones del obispo, porque él era la imagen y la garantía de que el instituto podía ir bien si estaba fielmente dirigido. Y así estaba. Monseñor Ibarra también hacía todas las diligencias posibles para que esta pequeña congregación tuviera vida. Mientras tanto, pues nosotros podemos hacernos cuenta que aunque el padre Félix tenía muchísimas ganas de hacer el apostolado de las vocaciones, pensaba que México estaba sembrado de muchas vocaciones, pero falta quien las cultive, quien las detecte, y él quería. Pero la situación política se agravaba, y especialmente pues ese carisma, ¿verdad?, en los países latinos tan agresivos, o en algunos países latinos, en contra de la iglesia y lo establecido. Como que la iglesia le significaba el pasado, lo antiguo, lo que había sido aprovechado. Pues es una mirada, desde luego, que obtusa, porque si algo ha hecho de obra benéfica en el mundo, si alguna institución la ha hecho, es la iglesia. Que dentro de eso haya habido abusos y haya habido errores, pues en qué sector humano no lo hay. Pero lo que se iba agravando la situación. El padre Félix como que de repente pierde la brújula y no sabe qué hacer. ¿Qué voy a hacer? A ver, aquí encerrado. Era un hombre de acción que tenía 20,000 ideas. ¿Y qué hago yo aquí queriendo salir? El otro que no me deja salir. Y sí tengo peligro. Entonces el padre Félix inmediatamente busca a Monseñor Ibarra para decirle: bendito sea nuestro Señor Jesús, felices los que nos tenemos por suyos. Es gracia inmerecida e inestimable. ¿Me oculto en alguna parte?, le está preguntando, porque no sabe qué hacer. Es gracia esta que nos da nuestro Jesús. ¿Salgo más bien para La Habana? ¿Cree usted que yo me debo ir con esta pequeña congregación para La Habana? ¿O a cualquier otro lugar? Dígame usted, monseñor. Mis novicios están listos para salir conmigo. Pues eran 2 gatos, ¿verdad? A donde diga su señoría. Así no se interrumperá el noviciado. Espero sus órdenes, Padre muy amado, y las cumpliré. Dios mediante, con todo gusto y energía. Bueno, pues le dice: a ver, no me deja salir, no quiere que vaya acá, no quiere que nos vayamos fuera. Y el arzobispo Ibarra entonces piensa: ¿qué tengo que hacer? Y entonces le manda esconderse en el colegio de una señorita llamada Clementina Bordes, que mueve sus influencias para que los maristas del colegio franco-inglés, que era de donde había salido el padre Félix, de hecho el padre Félix había tenido que ver en la fundación marista del colegio franco-inglés, y ellos continuaban su trabajo casi único en la Ciudad de México, porque estaban protegidos por el ministro de Educación Pública. Resulta que el ministro de Educación Pública era amigo de los padres. Entonces, muy al estilo latinoamericano, son mis cuates, no me los molesten, aunque sean curas.
Y entonces el colegio había seguido trabajando y entonces le pide Monseñor Ibarra que ese colegio le extienda un certificado de matrícula para que lo acrediten a él, al padre Félix, como profesor de dicha institución. Entonces, como el gobierno protegía a los profesores de ahí, del franco inglés, pues no se iban a meter con el padre Félix. Y entonces les tienden ese certificado, fíjense las cosas, ¿verdad? Y entonces el padre Félix se regresa al noviciado, ya tan tranquilo, ¿me van a multar? Yo soy profesor del franco inglés, conmigo no se pueden meter. Entonces, pensando ya en las cosas del futuro, el padre Félix se concentra para escribir algo sobre lo que significaba esa nueva obra. Pues no existía, de repente existe. Ahora hay que darla a conocer. ¿Cómo la da a conocer? Pues escribiendo. Y entonces ese documento inestimable, aún para los misioneros del Espíritu Santo de hoy, porque es la intuición más fresca del fundador que ha estado en contacto con los padres que originaron el instituto, con Conchita y Monseñor Ibarra. Y escribe un documento que se llama La Breve Noticia, y el propósito era como lanzar esta breve noticia para atraer vocaciones en jóvenes. Entonces, se pone a la tarea, y entonces ese documento pues son unas 8 paginitas, y él ahí le da vuelo, ¿verdad? ¿Cuál es el carisma? Yo no se los voy a contar ahorita porque eso estaría bueno que ustedes leyeran el libro de los orígenes en la historia de los misioneros del Espíritu Santo, que me tardé 3 años en escribir, y ahí viene todo explicado, la buena noticia en los orígenes del instituto. Porque el padre Félix pensó hasta en el futuro, a ver cómo iban a hacer las celdas, la capilla, el jardín, el refectorio, para decir que los jóvenes se entusiasmaran en servir a Jesús y en servir a la iglesia. Entonces, el padre Félix también se dedica a un trabajo más interno, ¿verdad? Se pone a ver qué libros trajo de Francia cuando se vino, empieza a aumentar una biblioteca, se había traído 7 cajones de Europa, revisó las constituciones que había escrito doña Concha en 1904, esas constituciones que salieron del corazón de Conchita. El padre Félix nada más había intervenido en la cuestión del capítulo de los estudios. Y entonces también les redacta ahí un directorio. Se usaba mucho eso, ¿verdad? Hoy pues, no se usa eso. Un directorio para el maestro de novicios de los misioneros del Espíritu Santo. ¿Qué cosa era? Pues era como una serie de normas, ¿verdad? Por ejemplo, el maestro de novicios se tiene que levantar a tal hora, tiene que hacer tales cosas, tiene que despertar a los niños a tal hora. Y todo clasificado. Ese era el directorio. Y como no se podía hacer esas giras que él quería, lo que se le ocurre es que esa breve noticia que escribe la manda a imprimir. Tenemos esa primera impresión que, como les dije, acaba siendo un documento muy importante, y ahí, pues, como quien dice, es el anuncio de una nueva familia religiosa que Dios ha suscitado, él pone ahí, para la salvación de las almas, y remedio, pone también, de esta atribulada nación mexicana. Él piensa, si esta semilla de la breve noticia cae en buena tierra, entonces tendrá que germinar. Hay que confiar. Ya echó la semilla, hay que confiar. Y Conchita, cuando se entera de lo que está haciendo el padre Félix, le dice: padre, adelante, adelante, acuérdese que Dios hará lo demás. Entonces, es verdad, es esta máxima que el padre Félix y Conchita van a repetir continuamente. Dios lo ha hecho todo. Bueno, no todo. Dios hace todo, pero a través de nosotros. Él, ante la imposibilidad de hacer otra cosa,
se pone a sembrar. Y luego Dios hará lo suyo. Bueno, pero pues en este tiempo que estamos narrando así tan a gustito, al padre Félix se le va rápido. Y entonces en un ratitito le llega el plazo de los 2 años para regresar a donde sus superiores lo habían encomendado. Le habían dicho 2 años. Ustedes se imaginan qué significa consolidar una obra de ese tamaño en una nación dividida por una guerra civil. Pues era nada. Parecía que todo iba a ser un fracaso. ¿Para qué invertir 2 años en una nación que no? La guerra de Monseñor Ibarra, que cada día se ponía más enfermo y pues como me imagino, no era un viejito porque no tenía ni 60 y pico de años, pero pues estaba muy desgastado, entonces se volvió muy temeroso. Entonces, pues le decía al padre, no, padre, tenga cuidado con esto. Y entonces, pues le obligaba a no salir de su escondite. El propio Domingo Martínez, que era aquel sacerdote que había sido profesor en el seminario del Arzobispado de México, también pues se da cuenta que no ve por dónde van a realizar algo. Y entonces va con el padre Félix y le dice, padre, estoy muy desanimado. Yo me metí a esa congregación pensando que íbamos a ser 150 en 6 meses. Y seguimos 2. El padre Félix no se inmuta. Con el entusiasmo y el buen humor que lo caracterizan, le dice, pues mire, yo no sé por dónde va a ir esto, de verdad, ni yo tampoco sé. Yo solo procuro cumplir la voluntad de Dios. Él ha dicho que Él hará lo demás, pues que lo haga. No dice eso, dice, necesitamos algo más para vivir felices. Bueno, son las palabras de un hombre absolutamente confiado en la divina providencia. Había dicho por boca de esta señora que él haría lo demás, que nosotros hiciéramos lo que nos tocaba. Padre Domingo, ¿está usted haciendo lo que le toca? Pues sí, nuestro padre. Entonces viva feliz, Dios hará lo demás. Por eso nosotros vamos viendo en la vida del padre Félix que él es un maestro de vida espiritual, porque Dios, como lo había prometido, y volvería a cumplir lo que prometió. No solo la breve noticia del padre Félix, ya que al poquito tiempo de que salió vendrían 3 aspirantes, sino que también Monseñor Ibarra, desde su lecho de muerte, le va a escribir al padre Rafán, ya estaba muy malito, solicitando 2 años más de prórroga para el padre Félix. Y la carta del propio padre Félix apoyando la petición de Ibarra, y también le mandan otra carta apoyándola de los señores Greville, quien hacía circular, pues en México estaba todo patas para arriba, pero Monseñor Ibarra contaba con el apoyo de Sir George Greville, que había sido diplomático en México. Entonces ellos mandaban su correspondencia, o sea, había la seguridad que iba a ser movida a través de la valija diplomática de la Embajada de Londres o de Inglaterra, hasta con esa suerte. Entonces el padre Rafán, cuando ve aquella petición, que se habían portado tan durísimos con el padre Félix, pues también tienen un poco de sensatez y dicen, pues sí, ¿qué puede hacer este buen hombre en 2 años? No condenemos al fracaso esa experiencia, y le conceden 2 años. Pues también se da cuenta que el padre Félix está haciendo lo mejor que puede hacer, y el propio señor Greville se adelanta a aquella carta oficial y a través de la legación inglesa le manda
al padre Rafán la petición. Antes de que llegaran las cartas ya le había llegado un cable, entonces Rafán tiene tiempo de reflexionar y de dar su consentimiento. Bueno, el padre Félix va a leer este detalle del superior de darle permiso como una respuesta de Dios a lo que están haciendo. Pero él quiere volver a la carga y le va a volver a decir a Monseñor Ibarra, oiga, déjeme ir a misionar para 3 vocaciones. Quiero ir a Guadalajara, quiero ir a Morelia, me han dicho que en esas zonas hay vocaciones, déjeme ir a Zamora. 3 sitios en los que no solamente se contaba con el apoyo de los obispos, que eran amigos de Conchita, de Monseñor Ibarra, porque ellos, a pesar de la situación que estaban viviendo, pues le daban pase para poder hacer ese trabajo. Y pues pensaban que en esos lugares que habían durante siglos manifestado su catolicidad tan seria, tan batalladora, que lo vamos a ver después en la persecución, pero que la gente era, o sea, sentía la fe en serio, no jueguitos, ¿verdad? En México pasó, bueno, es un detalle también cultural para todos saber que en México pasó que la evangelización fuerte estuvo en el centro de la República, ¿no? Todo lo que llamamos el Bajío, Puebla, toda esa zona. Hacia el norte, que era muy grande, y hacia el sur, que era muy caliente, muy difícil el clima, por la evangelización caló menos. No quiere decir por ningún motivo que porque la gente no haya respondido, no, sino porque no había misioneros. Pero entonces en el centro la gente vivió la fe con mucha enjundia, y en el norte pues había mucha penetración protestante, que después, bueno, los norteños cuando toman la fe en serio, pues ponen el ejemplo en México, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que en este momento, pues los grandes centros de vocaciones estaban ubicados en el Bajío. Y entonces, Monseñor Ibarra, una vez más lo disuade y le dice, padre, no, ¿sabe por qué? Porque si usted le pasa cualquier cosa, a ver, vamos a suponer, usted trae 5 vocaciones, qué bonito, qué éxito, pero la agarran, ¿qué hacemos? No, entonces lo vuelve a disuadir, pero en compensación, con esa orden, pues le dice, pues mande más breve noticia, a ver qué sucede. Y en menos de un año, los 4 novicios, porque habían llegado, se acuerdan, 3, y luego se había salido 1, entonces habían quedado 4, llega uno nuevo que ya era sacerdote, que se llamaba Constantino Espinosa, un hombre inteligentísimo, que va a durar un tiempo, va a tener un papel muy fuerte, pero luego se va a salir, pero bueno, al menos estuvo unos años ahí, y entonces, con esto de la breve noticia, pues van a sumar ya 5 novicios. Bueno, mientras la congregación de los misioneros del Espíritu Santo poco a poco va creciendo, pues también sale la necesidad de encontrarle un refugio a esta pobre obra que se va expandiendo para que tenga seguridad, no solamente como una cosa ideal, sino pues vivían en esa casa dificilísima de Tacubaya, y el padre Félix y sus misioneros que se fueron a vivir ahí a Tacubaya, pues van a estar un tiempito, pero con mucha inseguridad, porque ellos viven en la parte de abajo y arriba vive un abogado con su familia. Entonces oyen cuando se pelea la señora con el señor, y oyen los gritos de los niños, los perros que ladran, y entonces están viviendo así, pero en ese tiempo convenía eso, porque era una especie de maquillaje para decir, no, pues ahí vive una familia, sí, y unos raritos ahí, pero pues es una casa familiar. Entonces, pues van pasando ahí
Entonces, Monseñor Ibarra, de repente, estando ahí en la casa de Tacubaya, llega con su padre auxiliar que siempre lo acompañaba y le dice al padre Félix: vengo a pasar con ustedes unos días. Y al padre Félix lo recibió con los brazos abiertos, con un entusiasmo enorme, pero el ilustre enfermo era muy difícil, no le gustaba el ruido, era muy delicado, era muy sentido. Bueno, pues, pero lo viven como si hubieran hospedado al mismo Señor Jesucristo. Pero no se privan de decir que era un compromisote tener a este hijo del consuelo ahí en la casa. Lo atienden lo mejor que pudieron. Duró con ellos 2 meses. Y después, pues regresó a la casa de las visitandinas. Y entonces estuvo un tiempito ahí con las visitandinas. Y entonces, sintiéndose cada vez más mal, Monseñor Ibarra va a la casa de su dirigida. Acuérdense que desde 1912, no sé si lo había dicho yo, pero lo digo ahora, había tomado Conchita de directora a Monseñor Ibarra, y ya en otros cursos lo he dicho, pero aquí lo digo. Monseñor Ibarra era un hombre muy preparado, un hombre maduro completamente, y cuando se acerca a Conchita, desde 1895, Jesús le va a decir: mira, ese es igual que tú. ¿Así? ¿Cómo igual que yo? Sí, mira, los cuerpos todos son distintos, pero hay similitudes, ¿verdad? Dices: esa señora se parece a ti, o mire, ese gordo se parece a ti. Así decimos, ¿no? Si los cuerpos son diferentes, las almas lo son más. Pero tú y Monseñor Ibarra son como 2 gotas de agua. Tienen el mismo perfil. Entonces, Conchita era Cruz de Jesús y Monseñor Ibarra era el obispo de la Cruz. Ustedes dos, lo voy a decir con palabras para que se entiendan hoy, están formateados con el mismo esquema. Les cabe el mismo programa a los dos igualito. Son como 2 gotas de agua. Entonces, Monseñor Ibarra y Conchita hacen un camino de unidad espiritual grandísimo. Nuestro Señor le va a dar a Conchita durante años unas instrucciones para Ibarra que se llama maná escondido, que Conchita fue escribiendo en su cuenta de conciencia y se las daba a Monseñor Ibarra. ¿Qué cosas eran? Pues eran instrucciones para una vida de gran santidad. Y Monseñor Ibarra le decía a Conchita madre en la intimidad, porque él era todo así, madre. Y entonces vivieron una amistad no solamente pues así humana, como si, es mi cuate, no, sino una amistad de lo que podría significar lo más profundo de la amistad, que es coincidir y vibrar en lo más esencial, en lo más profundo y lo más íntimo que tiene el hombre, que es su fe, su amor a Dios. Entonces ellos eran esa unidad. Pero pues estaba siempre la envoltura, ¿verdad? La envoltura siempre cuenta, esa no nos la podemos quitar. Como decía un misionero del Espíritu Santo, los santos en el cielo son una gloria, pero los santos en la tierra son otra historia, pues tienen sus asegúnes, ¿no? Entonces, imagínense el cuadro que, amándose profundamente en lo espiritual, Conchita le debía a Monseñor Ibarra miles de cosas, porque había sacado a flote toda la obra de la cruz, la había sacado él. Y Monseñor Ibarra le debía a Conchita un montón de cosas, porque lo había hecho caminar en la santidad como no lo había hecho ningún director espiritual. Entonces, pues eran un perfil único. Los obispos deberían de estudiar ese maná escondido, porque ¿cómo se puede compaginar una amistad, ¿verdad?, con una laica? Bueno, entonces con todo este preámbulo, pues llega
Monseñor Ibarra, hecho un guiñapo, enfermo, derrotado, amargado, llorando, tocando a la casa de su dirigida, y le dice: hija, vengo a pasar la última etapa de vida a tu lado. Tengo hambre de hablar de Dios. Bueno, ¿cómo lo recibió Conchita? Felicísima, pero apuradísima, porque estaban en plena revolución. Ella tenía hijos adolescentes. Lupe tenía 14, 15 años. Eran unos latosos los hijos chicos. Y Monseñor era delicadísimo. Pues, padre mío, venga, le abre los brazos, le dan el mejor cuarto de la casa, lo hospedan ahí, y Conchita lo atiende como una madre atiende a un niño enfermo. Le limpia las llagas que tiene llenas de pus porque tiene gangrenados los 2 pies, es diabético, le prepara su comida de lo que puede comer el pobre obispo, reza con él, le procura que los hijos no le den guerra, no hagan, es decir, lo acompaña. Muchas veces se lo encuentra llorando, Conchita, al obispo, y le pregunta: padre mío, ¿qué le pasa? Y el Monseñor Ibarra responde: la antigua serpiente. Se ve que el demonio lo tentaba en cosas, ¿cómo qué podría decir? Pues yo me atrevo a decir que le decía: ay, ¿qué estás haciendo tú aquí con esta mujer? No, hombre, todo esto que ella hizo es un engaño y tú te has creído. Es que fuiste muy ingenuo, Ramón. Entonces él se cimbraba y Conchita pues lo animaba, lo consolaba, le decía: padre, vamos a rezar, vamos a encomendar a nuestro Señor. Y entonces, pues, viéndose en esa situación tan difícil, Monseñor Ibarra entonces escribe a Roma una carta, ya está en casa de Conchita, y entonces va a pedir, él era el que había fundado el instituto, entonces en la carta a la Santa Sede va a pedir que por favor delega él, nada más que aprueben esa delegación al padre Félix para que él sea el custodio de las obras de la cruz y él pueda hacer las funciones que tiene él en ese momento. Entonces, pues manda esa carta en al inicio de 1917 y el rescrito con el permiso le llega el 23 de enero con la autorización. Pero pues el padre Félix lo manda a llamar, le dice: padre, pues usted va a ser ahora el que va a tomarle los votos. El padre Félix no era misionero del Espíritu Santo, acordémonos que era un sacerdote perteneciente a la Compañía de Marista. Se firmaba SM, Sochetas María, o sea, era un marista. Y entonces, Monseñor Ibarra, pues estaba hecho añicos, vamos a decir, en lo físico, en lo espiritual, pero no en la lucidez. Y entonces decide cómo hacer para que esta fundación tenga de verdad un futuro. Recordemos que era un obispo muy inteligente. No se le borra la lucidez. Y entonces le dice al padre Félix: mire, usted tiene que hacerse cargo, y le da las instrucciones, de los futuros novicios. Busque a los obispos que pueden apoyar la obra. Entonces ya le va diciendo quién, que la habían apoyado siempre. Va a ser Emeterio Valverde, José Mori del Río, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, Maximiliano, eran varios obispos, pero se lo reitera para que no se le olvide al padre Félix que no es una obra de él, que es una obra de los obispos mexicanos. También eso a los misioneros se los podría olvidar,
Es una obra que nace al calor de los obispos mexicanos y entonces pues le da el título de representante de las obras de la cruz. Ibarra, por eso nosotros decimos nuestro padre Félix, pero también debemos de decir nuestro padre Ramón Ibarra, fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, de la Alianza de Amor, de la Fraternidad de Cristo Sacerdote y garante del Apostolado de la Cruz, que fue el que lo sacó en el Vaticano, y de las religiosas de la Cruz. Con ello, bueno, pues el padre Ibarra pasaba la autoridad al padre Félix y en caso de que Monseñor que el superior, el padre Rafán, se llevara al padre Félix, salvaba la obra de la cruz, poniéndola también al amparo de los obispos mexicanos. Era una cosa delicada, pues no se sabía por dónde iban a salir. De hecho, batallaron muchísimo para el permiso definitivo del padre Félix. Entonces, la clarividencia de Monseñor Ibarra es decir, no se les olvide, esta obra tienen que ver los obispos mexicanos por ella. Bueno, hace algo más Monseñor Ibarra. Estamos hablando de la vida del padre Félix, pero ahí se insertan estas maravillosas joyas de vida y de santidad. Entonces ahí Monseñor Ibarra, antes de morir, hace una donación a los misioneros del Espíritu Santo que no tienen ni un palo donde caerse muertos, porque no tienen ninguna casa. Les dona 4 casas que eran de su familia, todos sus ornamentos, cálices, pues que eran de plata, con piedritas preciosas, todos sus... y además les da muchas recomendaciones, especialmente amar a la iglesia, y antes de morir les recomienda que prefieran la muerte antes de apartarse de la vida de la iglesia. Así también les recomienda muchísimo la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, del cual era devotísimo. Y Monseñor Ibarra, después de hacer todos estos asuntos, arreglar todo en medio de unas crisis de dolor espantosas. Recordemos que entonces no había ni anestesias ni los analgésicos de primera generación que tenemos hoy. No había nada. Todo se resolvía con fomentos calientes, pues yo no sé con qué. Y entonces Monseñor Ibarra muere santamente, curioso, auxiliado por doña Concha Cabrera, el 1 de febrero de 1917. Tenemos que pensar también, pues cómo fue eso, ¿verdad? Que este hombre que había generado muchas vocaciones, que había estado rodeado de clero, termina sus días. Estaban muchos del clero de Puebla porque se enteraron y fueron a la casa de doña Concha Cabrera, pero la que estaba a los pies, a la cabecera del ilustre moribundo era doña Concha Cabrera, recitándole jaculatorias, animándolo en el último momento. Y, curiosamente, cuando se extingue la vida del padre de las obras de la cruz, del que fue su gran fundador y protector, Conchita le cierra los ojos y ella cuenta en sus cuentas de conciencia que una vez que expiró y que el clero de Puebla que estaba ahí presente, que eran unos 15, que les dan la absolución los 15, todavía ella va delante de ahí del clero, le lava las llagas de los pies, se las venda y termina y lo visten con sus vestidos episcopales. Para Conchita ha perdido a su protector y a su padre espiritual, aquel que la comprendió mejor que nadie.
Siempre nosotros tendemos a pensar, y qué bonito, ¿verdad? Que pensemos así, pero la realidad fue otra, que el padre Félix, el padre Félix sintió la muerte de Monseñor Ibarra, pero Conchita quedó devastada. Ya les vuelvo a decir, porque espiritualmente estaban conformados en la misma dirección. Bueno, yo decía que, bueno, que una vez que falta Monseñor Ibarra, todavía que era el director de Conchita, Conchita va a tener un periodo entero en que va a decir que se le aparece en la noche en sueños para dirigirle espiritualmente, y se aterroriza ella, se asusta, y va y le pregunta a Monseñor Emeterio Valverde, y le dice, sí, se puede, pues cómo no, así, San Francisco de Sales dirigió un buen tiempo a Santa Juana de Chantal, ya muertito, qué horror, pero bueno, pues son las cosas de los santos, ¿verdad? Bueno, ahora pasaba una cosa, ahora vamos a pasar al padre Félix, que estamos repasando su vida. El padre Félix, pues le da una pena horrible, pero a la vez dice, ya, el peso de Monseñor Ibarra que no lo dejaba hacer esto, que no lo dejaba, pues ya se quita, porque lo frenaba para todo, para sus giras vocacionales, la prudencia para salir, ahora no haga esto, ahora no haga aquello, y ahora la congregación pues estaba entregada a Monseñor Valverde, y pues Monseñor Valverde era un viejito, muy prudentito, pero pues no era como Ibarra era de temple. Entonces, el padre Félix muy inteligentemente y también muy piadosamente lo va a tomar como su director espiritual, pero a diferencia del arzobispo de Puebla, él es intelectual. Monseñor Ibarra era más teólogo, pero este es intelectual. Ya les dije, les gustaba, a Monseñor Valverde le gustaba la historia, le gustaba la poesía, la bibliografía, le encantaba coleccionar bibliografía, los libros. Entonces era un poquito más flexible, más abierto. Y entonces, pues, ese mismo talante se lo transmite al padre Félix, ¿no? Y como el padre Félix era, voy a decir una expresión que parece despectiva, pero no, era desbocado. Es decir, él tenía un fuego, por eso se llama así, ojalá tuviéramos el celo del padre Félix. Él quería, no le importaba si lo agarraban o no lo agarraban. Entonces, toda esa actividad que él quería hacer, la empieza a desarrollar, una increíble actividad que ya le habíamos conocido en Colombia y en su primera estancia en México. Se había venido a fundar y a combatir el mal a través de la espiritualidad de la Santísima Virgen María como marista. Ahora no podía ser menos, ahora tenía más armas, ya era el responsable directo de la congregación, y ahora pues siguiendo las leyes de la prudencia, pero no una prudencia llena de miedo, sino una prudencia audaz, que yo creo que es la que todos los cristianos debemos de tener, ¿verdad? Por ejemplo, ahora lo vemos en la pandemia, estamos en medio de la pandemia, estamos en julio del 2021, terminando el mes, y hay mucha gente que tiene tanta prudencia, que tiene 2 años de no ir a misa, todo por televisión. No, mira, hay que ser prudente, pero no hay que ser timorato, y el padre Félix no era nada de eso. Prudencia sí, pero santa audacia. Entonces se lanza, reaviva y reorganiza la Liga Apostólica, que era la cuarta obra de la cruz, que a causa de la persecución y de la muerte de Monseñor Ibarra, pues había como quedado detenida. Y luego, rememorando su condición de editor en Colombia durante la Guerra de los 1000 días, publica su libro El arte de la dirección espiritual y otro que se llama Dios en nosotros, y funda la revista La Cruz, una revista que
en larga duración todavía existe y la funda. Y es una publicación periódica. Y también funda como armas espirituales de combate a la persecución y a las nuevas leyes antirreligiosas el apostolado del Espíritu Santo. O sea, va a tener una gran cantidad de iniciativas apostólicas, porque tiene deseos de responder a aquella vocación que se le anunció desde 1903 y que había vivido como una olla express a punto de reventar. Había estado comprimido. Entonces, este apostolado del Espíritu Santo va a ser muy importante para él. Tenía como finalidad pedir diariamente el reinado del Espíritu Santo en el mundo entero, que era uno de los grandes temas teológicos que Jesús le había dado a Conchita. El reinado del Espíritu Santo, del cual todas las obras de la cruz tienen esa finalidad. Entonces el padre Félix le echaba fuego en eso. Y pedir por la santificación de los sacerdotes, ofreciendo la comunión dominical, que también es una fórmula que Jesús le va a pedir a Conchita, que nosotros rezamos siempre que podemos la comunión, ofrecer la comunión. Y pedir también la multiplicación esa era la finalidad del apostolado del Espíritu Santo, de las vocaciones sacerdotales o religiosas y la transformación de las almas, tanto de sacerdotes como de laicos en Cristo, transformados en Cristo, era su gran tema, ¿no? Para que reine el Espíritu Santo, pues todos transformados en Cristo, qué fácil, es la gran tarea. Bueno, el padre Félix había ido adquiriendo, pues con todas esas experiencias, con posponer todo el tiempo, con buscar, con obedecer, con reprimirse, había ido adquiriendo un sentido espiritual muy denso, muy profundo. Es un hombre que ha sido enseñado por el Espíritu Santo una y otra vez a posponer. No me extraña nada que uno de sus lemas sea no como yo, sino como tú, lo que Conchita decía. Mi querer es tu querer. Era el lema de Félix. Había sido educado en esa constante contrariedad. Y entonces, ahora que tiene un poco más de libertad, pues se lanza a la difusión. El padre Félix va a tener pues una nueva arma, vamos a decir así, en la promoción vocacional, en la publicación de revistas, y poco a poco va a ir generando pues un interés en los pequeños ámbitos en los que se va a ir moviendo. Entonces va a empezar a recorrer, pues ahora sí, ya Monseñor Ibarra no lo puede frenar, se va a ir a Tulancingo, se va a ir a Hidalgo, se va a ir a Morelia, Michoacán, Irapuato, León, Guanajuato. Va a ser un ferviente promotor vocacional. Entonces miren, de verdad, los misioneros del Espíritu Santo, cuando estudiaron la figura de nuestro fundador, es que todos, en el trabajo que estemos, vamos a encontrar en él el modelo. Porque miren, si yo les digo, director espiritual, dirigió a cuanta persona se lo pidió y lo dirigió con amor y fidelidad. Si ustedes dicen confesor, confesor. Si ustedes dicen escritor o investigador, todo lo que hizo el padre Félix de investigación. ¿A qué horas? Vaya usted a saber. Si dice uno promotor vocacional, aquí lo vemos. O si uno dice ecónomo, pues andar buscando y pidiendo para acá dinero y buscando. Vamos, no se le resistió ninguno. Es una figura, pues, por otro lado, como la de Conchita, tan polifacética que cuesta trabajo hacer una síntesis, porque desde cualquier punto que lo estudies,
son personas absolutamente entregadas a lo suyo. Hasta aquí terminamos este capítulo.